Cuando nosotros queremos trabajar el tema del impuesto a la renta, muchas veces tratamos de asociarlo a una 40.17.1 y esto alimentado también por el hecho de que tanto el cargo o abono a la 40.17.1 está referido a pagos a cuenta y a la deuda, pero nos olvidamos de algo muy importante. ¿Cuál es ese tema muy importante? Nos olvidamos que esa 40.17.1 es una cuenta de pasivo y puede vincularse al tema de resultados. El tema de hoy que quiero comentar con ustedes es resultados con relación al impuesto a la renta. Ese es el tema que vamos a abordar. En el canal de YouTube van a poder visualizarlo con todo y cifras, datos. Ahorita se lo estoy comentando en vivo, ustedes, estimados amigos, pero lo pueden ver en el canal de YouTube con todos los datos más adelante. Bien, entonces ello obliga a que cuando yo quiero trabajar el tema del impuesto a la renta, tradicionalmente asociado a la famosa 40.17.1, pues quieras o no, estás tentado a trabajar con el pasivo. Pero la 40.17.1, por su propia naturaleza, como pasa con otras cuentas, como es el caso del IGB, puede tener doble saldo, saldo deudor o saldo acreedor. Entonces no siempre es activo y pasivo y hay que separar los conceptos. Entonces, si bien es cierto uno lo asocia a pasivo, hay que tener cuidado porque puedo tener un saldo deudor y el saldo deudor usualmente, como tú sabrás, está asociado a un crédito y si quieres vincularlo un poquito más allá, está vinculado a lo que es pagos a cuenta. No puede haber otro tipo de créditos. Recuerda que en la declaración anual del impuesto a la renta, nosotros tenemos tipos de crédito con y sin derecho a devolución. Ese es otro tema, ver el impacto contable de esos créditos. Es otro tema, probablemente más adelante lo comentemos. Y por el otro lado, también puedes tener un saldo acreedor dentro de la 40.17. Y ello implica, pues, la existencia ya no en un saldo acreedor, sino la existencia de un pasivo. Pero ese pasivo, usualmente vinculado a la liquidación, uno dice liquidación, otro colega me dice a la determinación, ¿ya? Y otro me dice contabilización. Hay tres términos ahí que juegan en torno al pasivo de la 47.1 impuesto a la renta. La liquidación, pero la liquidación yo no lo consideraría en esta etapa porque está asociado al cierre. La liquidación usualmente es la determinación final de saldo a favor del fisco, saldo a favor del contribuyente. Entonces diría que ese término liquidación como que no lo usaría. Pero sí los otros dos términos, el término de determinación y contabilización, creo que eso sí, forzosamente los utilizaría porque están asociados al registro de cierre de cada año. Recuerda que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, por lo tanto, su registro y contabilización debe darse al cierre de cada ejercicio. Obviamente, muchos de nosotros contabilizamos esto del cierre, lo contabilizamos mucho después, enero, febrero, pero como comentaba en otro video, mucho cuidado con el tema de aprobación de los estados financieros. No, eso para grandes empresas, las pequeñas. Basta que sea una persona jurídica, tiene un libro de actas y debe aprobarse ahí. ¿Ya? Bien, pero, entonces, si yo por un lado tengo la 40.17 con saldo de deudor o acreedor, la pregunta es, ¿qué tengo yo en los resultados? Uno de los cambios del plan contable, nosotros teníamos la cuenta 88, con el plan contable general empresarial 2010, con el que estamos vigente ahora, se llama impuesto a la renta. Más adelante, con el plan modificado 2019, a partir de 2020 se va a llamar impuesto a las ganancias. Bueno, por un tema de NIF, ¿no? Porque estamos alineando el plan contable con la NIF. Perfecto. Ahora, el hecho de que yo maneje una cuenta 88, el hecho de que yo trabaje con una 88 significa que estoy trabajando con una cuenta de resultados. Y una característica
de todo lo que son los elementos 8 es la ambivalencia. ¿Qué significa la ambivalencia? Es decir, dependiendo del tipo de saldo, puede ser gasto o puede ser ingreso. Y eso hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, en la 88, si yo tengo un saldo deudor, obviamente estoy frente a un gasto por impuesto a la renta. Y si tengo un saldo acreedor, obviamente estoy frente a un ingreso por impuesto a la renta. Eso es a nivel de cuenta, es decir, a nivel del 88. Es decir, dependiendo, saldo deudor o saldo acreedor. Pero la existencia de reglas específicas ya parte, a partir, para la redundancia, del manejo de las subcuentas. Ya viene la diferencia entre un escenario NIC 12 y un escenario de plan contable general empresarial local. Mira, hay una regla bastante bonita. Nosotros tenemos una subcuenta que es la 881, que se va a llamar impuesto a las ganancias corrientes. Lo voy a trabajar lo antiguo todavía, impuesto a la renta corriente. Pero acá viene una diferencia entre la NIF y el plan contable general empresarial acá en el Perú. La 881 en el Perú solamente puede ser gasto, nada más, solamente puede ser gasto. El impuesto a la renta corriente solamente puede ser gasto. En la NIC 12 existe la posibilidad de ambos lados, ingreso y gasto. En el Perú, la 881 solo puede ser gasto. Y la 882, que se llama impuesto a la renta, renta diferido, eso sí, el impuesto a la renta diferido puede ser gasto o puede ser ingreso. Esa es una diferencia que tenemos entre el tratamiento de una norma internacional como la NIC 12, impuesto a las ganancias, y el plan contable general empresarial. Porque aquí en el Perú, pues como tú sabes, nosotros, en caso del ejercicio, lo que determinamos es un impuesto a la renta corriente, del pasivo. Dionisio, ¿y si fuera pérdida tributaria? Ah, no, la pérdida tributaria no se contabiliza. En el Perú no contabilizamos la pérdida tributaria. Sí, evaluamos para contabilizar el efecto, pero eso está en el diferido. ¿Ya? Esa es una diferencia entre NIC 12 y plan contable general empresarial. Bien, si es así, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los escenarios que tenemos a través del registro? Bueno, al 31 de diciembre, en primer lugar, mira, siempre yo le llamo 3 escenarios en impuesto a la renta. Si tú no lo manejas así, bueno, ahí hay un problema. Yo llamo primer escenario, o primera etapa le llamo. Esa está asociada a los pagos a cuenta. Que te lo pagas, que los compenses, que lo que fuera. Esa es la primera etapa, que lo vas a hacer a lo largo de los diferentes periodos. Bien, la segunda etapa es aquella, la segunda etapa es aquella que tú la tienes al cierre. ¿Ya? O sea, la segunda etapa sí al cierre. Está vinculado a la determinación y contabilización del gasto o ingreso por impuesto a la renta. O sea, al cierre sí o sí tiene que contabilizar. Obviamente no va a ser en diciembre, lo va a hacer en enero, lo va a hacer en febrero, pero hay que reconocer eso. Pero ahí viene el dilema de muchos colegas. Me dicen, al 31 de diciembre de un año X, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En el debe yo tengo mis pagos a cuenta. ¿Ya? Y al otro lado, en el haber, tengo lo que he determinado la deuda por impuesto a la renta. Entonces muchos colegas me dicen, se compensa, ¿no? Parece que se compensaría automáticamente. La respuesta es, no se puede compensar. ¿No? Que no se no. Porque por un lado tengo una deuda y por otro lado tengo crédito a favor mío. Por eso que el plan contable general empresarial se ha modificado y al tema de los pagos a cuenta se le asigna un código diferente al tradicional. Antes trabajamos pago a cuenta o el anual, todo con la 47.1, pero ahora la 47.1 nosotros lo tenemos con el anual y la 17.1 lo vamos a tener para pagos a cuenta. Esa es la razón. Ya. ¿Y la compensación no se contabiliza al cierre? No.
Pero si tengo saldo deudor y acreedor, no se contabiliza. Compensación, y te voy a dar ahorita una razón. La compensación no va al 30, aunque tenga saldos en el estado de situación financiera o contrapuestos. No se contabiliza. Tiene una razón tributaria. Mira que siempre les pregunto a los colegas y siempre estamos con lo mismo. ¿Cuál es la forma más común de extinción de la obligación tributaria? Considerar las formas que te establece el Código Tributario. Ahí tú me dirás, bueno, el pago. Todos me dicen el pago. Y están mal, no es el pago. Es la compensación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece sorpresivo? Revisa, declara fácil, IGB. Ventas, que es lo que primero bajas. ¿Pagas? No, primero aplicas crédito fiscal. Las compras. Y si te queda algo a favor del fisco, pagas. Renta, primero tienes renta, luego tienes créditos con y sin derecho a devolución, y si al final te queda algo, pagas, o si no, arrastras un saldo a favor. Pero la compensación es un hecho que solamente se va a manifestar a la fecha de presentación de la declaración anual, es decir, cuando tú presentes la declaración anual. Por lo tanto, la compensación se contabiliza en ese momento y no antes. Por eso decimos 3 etapas. La primera etapa, los pagos a cuenta. Segundo, el cierre, eso es un asiento de cierre. Y tercero, el tema de la compensación. De ese caso. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Bien, evaluaciones. Veamos. El caso más típico de contabilización del impuesto a la renta corriente, obviamente, es cuando yo cargo a la 40, a la 8.1, voy a trabajar con el plan contable vigente. Ahora, impuesto a la renta corriente contra impuesto a la renta tercera categoría. Ahí no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque esto es lo corriente. El impuesto a la renta corriente se determina en función de lo que sale en la declaración anual. Pero tú puedes antes ya tener ese resultado. Como contador ya sabes qué cosas te va a pedir la norma tributaria y puedes preverlo. Bien, hasta ahí va bien. Hasta ahí yo tendría gasto. 881 contra la 4017.1. El problema está cuando tú identificas diferidos. No voy a entrar a hablar un poco de NIC 12 para no transcribir lo que hay, porque hoy día quería reflexionar un poco sobre el impacto en la 8, ¿no? Porque otra cosa es diferido. Y al respecto tienes dos posibilidades. Estoy hablando en impuesto cuando hablamos de NIC 12 hay que ver dos cosas, generación y reversión. Pero voy a hablar solamente de generación. Entonces acá, cuando tú tienes ese tema, puedes tener lo siguiente, puedes tener una 3712 cargada abonada contra una 882, ¿ya? O puedes tener una 882 contra una 4912. Cualquiera de los dos escenarios. El primer escenario que nosotros tenemos cuando hablamos de un ingreso es cuando tenemos el reconocimiento de un activo. Y cuando tienes un activo, cuando tienes una diferencia, este es otro término también que vamos a checar, temporal deducible. ¿Ya? Y cuando tú tienes un pasivo, ¿cuándo generas un pasivo? A ver, un pasivo. Sí, cuando estás generando tú un pasivo, me dice. Bueno, estoy generando un pasivo cuando voy a tener una diferencia temporal imponible. Es el término. Ya. Pero para que yo contabilice una diferencia, Dionisio, disculpa un problema. Yo he revisado la NIC 12, me han enseñado la NIC 12 y en la NIC 12 me han dicho diferencia temporaria. O sea, no que mi profesor de NIC está mal. No, es cierto, la NIC 12 habla de diferencia temporaria. Pero para efectos de liquidación del impuesto a la renta, mientras no se modifique el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, seguiremos trabajando con diferencias permanentes y temporales y la NIC 12 seguirá con diferencias temporarias. No hay nada que hacer. Así está. ¿Ya? Entonces, pero el hecho de que yo contabilice diferidos atiende a un tema que sí tenemos que justificarlo con la NIC 12. ¿Cuál es ese tema? Que yo pueda recuperar o que vaya a pagar en un futuro los impuestos. Solamente si cumple esas condiciones, entonces yo voy a poder, por un lado, contabilizar ese activo o ese pasivo. Si no, no lo contabilizo. Ahora, para efectos de planeamiento tributario, ¿a quiénes les interesa trabajar este tema? Para efectos de planeamiento tributario, ¿a quiénes les interesa trabajar esto? Mira,
Para efectos de planeamiento, y los abogados muchas veces recomiendan a las empresas, le dicen, oye, identifica tus diferencias temporales deducibles. Y el contador que va a trabajar esto por primera vez dice, bueno, seguro se refiere a los reparos, sí, pero que en un futuro van a cumplir condiciones tributarias. Ese es el tema, diferencia temporal deducible. Pero a veces nosotros reparamos la diferencia temporal deducible y no la deducimos en un ejercicio futuro. Ese es otro tema. Por eso es que la NIC 12 nos ayuda un poco, si sabemos que va a producir ese escenario, contabilizar los diferidos. Pero siempre va a estar así. Entonces, cuando yo voy a trabajar ya mi determinación de mi ingreso o gasto tributario, como consecuencia de tu proceso de cierre, entonces lo que tú tienes que hacer en tus papeles de trabajo en contabilidad, tienes que mayorizar, y esta es una tarea básica, los colegas a veces no lo hacen, incluso porque esto tiene que cuadrar con lo que tú presentas en el estado de resultados. ¿Qué tengo que mayorizar? La 88, impuesto a la renta. Eso tienes que mayorizar. Ahí puedes tener algunos importes. Voy a colocar algunos importes para efectos de que tú puedas trabajar esto. Voy a colocar 3 importes y vamos a ver cuáles serían los escenarios típicos de esto. A ver, en primer lugar, si tengo 15.000 y tengo 190.000 y tengo 2.500, me dice de dónde ha provenido esto. Esto de acá es un gasto. ¿Ya? Esto de acá es un ingreso. Y esto de acá es un ingreso. ¿Ya? Hay muchos escenarios que podemos evaluar así. Si yo tengo un gasto por impuesto a la renta, ¿qué significa? Bueno, puede haber dos cosas. Puede provenir de un impuesto corriente o puede venir de una diferencia temporal imponible. Entonces son dos posibilidades. Impuesto corriente o diferencia temporal imponible. El otro lado, ¿de qué puede ser? Bueno, el otro lado, sí o sí, tiene que ser diferencia temporal deducible. Quiere decir que en el haber yo no puedo tener un impuesto corriente. Imposible, no puedo tener un impuesto corriente. Siempre voy a asociar al tema de generación a diferencias temporales deducibles. Ya. Disculpa, y en este casito que tú estás poniendo, Dionisio, ¿cómo sería? Bueno, lo cierro y podríamos decir que esto está asociado a una pérdida tributaria. Esto de acá, este monto de los 190.000 que nosotros estamos mostrando, estaría asociado a una pérdida tributaria. Hipotética, voy a suponer. Podría ser no necesariamente eso. Pero recuerden otro detalle fundamental. Si es que yo tengo pérdida tributaria, no significa que sí o sí voy a contabilizar un diferido, así de defecto. No, no es así. No es así. Entonces, ¿cómo es? Tú me dirás, la pérdida tributaria se genera un impuesto a la renta diferido si es que yo sé, o tengo las expectativas, tengo los elementos que me pueden a mí justificar que en un futuro yo lo voy a poder recuperar, la voy a poder aplicar. Pero si yo no la voy a poder aplicar, entonces sencillamente no califico como activo, no hay un activo diferido y simplemente no se contabiliza. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ese tema. Ahora, por ejemplo, en el escenario que te estoy planteando aquí en el gráfico, yo tengo en total del debe 15.000 y en el haber tengo acá así. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo tú haces para contabilizar este tema? ¿Qué saldo tienes? Obviamente acá tenemos un saldo de 192.515.000, un saldo de 177.500. Ese es el saldo que tienes, 177.500. ¿Y qué significa eso? Un ingreso por impuesto a la renta. Hasta ahora, la declaración anual del impuesto a la renta, dentro de esa famosa casilla 490 que está en el estado de ganancias y pérdidas, solo acepta gasto, no acepta ingreso. Ese es un defecto del plan contable. Obviamente hay algunos artificios para poder trabajar eso en el momento de declaración, pero ese es otro tema. Eso lo abordaría más adelante. Muy bien, amigos, ha sido entonces un gusto haber compartido con ustedes este tema. He hecho algunos comentarios acerca de el impuesto a la renta como gasto o ingreso. Espero que les haya sido de utilidad.
Si desean visualizar con los apuntes, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y si tú lo estás viendo en el canal de YouTube, no te olvides de suscribirte gratuitamente. Cada vez que subimos material, el sistema te avisa en tu correo y ya lo ves con tiempo. Ok, muchas gracias por tu atención.